Pues ya estamos en nuestra sección Periodismo desde el Campus, en esta ocasión con uno de nuestros colaboradores permanentes, Pedro Salazar. Bienvenido a tu espacio. Vamos a ver algunos datos del tema que vas a desarrollar y ya volvemos a tu comentario. Claro que sí, Ciro. Desde el Campus. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el INEGI informó que 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquiera otra u otras personas. Que 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja o matrimonio o noviazgo han sido agredidas por su actual o última pareja. Que se estima que 1.2 millones de mujeres actual o anteriormente casadas o unidas enfrentaron violencia física muy grave o extrema y cuya vida estuvo en riesgo. Que 85% de las mujeres que enfrentaron violencia física y o sexual infligida por su pareja fue violencia grave o muy grave, alcanzando a 5.1 millones de mujeres. Que 21% de las mujeres que sufrieron violencia física y o sexual han pensado en suicidarse, 12%, o lo han intentado, 9%. Pedro, pues unos datos tan fuertes por la magnitud de la violencia contra las mujeres y por, digamos, el vacío en términos de respuesta social, de asimilación de cierta naturalidad a estas conductas que hablan de una sociedad canalla. Indiscutiblemente, Ciro, son datos que, como José Woldenberg decía en un artículo de prensa hace algunos días, constituyen una vergüenza en México y así lo debemos de ver. Lo peor es que son datos que no han variado en el tiempo. Si uno mira los informes de distintas organizaciones civiles nacionales e internacionales y de instituciones y organismos internacionales, esta es una constante que viene desde hace ya varios años y que no se ha modificado a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos institucionales para intentar revertir la situación. A mí me gusta sobre este tema, Ciro, llamar la atención sobre un documento en especial que recomiendo su lectura, que de hecho debería de ser lectura obligada en México, que es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el conocido caso como González y otras contra México o Campo Algodonero, que es un caso que, como sabes, tiene su origen en el asesinato de 3 chicas, una de ellas menor de edad, en el contexto de Ciudad Juárez, este tema terrible de los homicidios que han tenido lugar desde 1993 hasta la fecha en esa ciudad del país, y que el caso de estas 3 personas llega a la Corte Interamericana y la Corte resuelve en su sentencia condenar al Estado mexicano por la violación de distintos derechos, pero sobre todo, Ciro, lo que quiero subrayar es que hace una advertencia sobre el contexto cultural e institucional en el que ese tipo de violencia fue posible. Y lo que la Corte Interamericana nos dice, y que el Estado mexicano además reconoce en el contexto del litigio, es que en México existe una suerte de cultura de la violencia contra las mujeres que está instalada en una especie de discriminación estructural o sistemática. Cuando esto sucede, que sucede en distintos ámbitos en diferentes sociedades, las prácticas y las pautas que conducen a la violencia y a la discriminación están invisibilizadas, Ciro. Es decir, reproducimos pautas culturales, dinámicas de relación, estructuras institucionales que permiten que la violencia se reproduzca de manera constante, hasta llegar a estos datos impresionantes. Y no nos damos cuenta en realidad de cómo nosotros mismos somos de alguna manera canal y reproductores de este contexto de violencia contra las mujeres. Y creo que es un dato de la máxima relevancia para un país que quiere llamarse democrático y constitucional. Así es una suerte de impunidad que se reproduce en muy distintos circuitos, desde la familia hasta las estructuras del Estado. Y a propósito de esto de las respuestas en distintos espacios que se pueden dar a fenómenos de
abuso, de violencia contra las mujeres. Hace unas semanas fue muy conocida una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra esta casa de estudios, contra la Universidad Nacional Autónoma de México, por el caso de una chica que fue acosada en la Escuela Nacional Preparatoria plantel número 9, en el caso a partir del cual la comisión dice que la UNAM, digamos, fue cómplice de impunidad. Es un caso que creo que vale la pena analizar como en dos niveles. Por un lado, Ciro, en efecto, como tú señalas, estos hechos sucedieron en la Preparatoria 9, hechos que nos deben de indignar, molestar y avergonzar a todos, no solo a los universitarios, sino a todas las personas en el país, porque un maestro además genera un contexto de acoso, de molestia con una niña de 16 años además, lo cual me parece que es un asunto en todos los sentidos y desde todas las perspectivas reprobable, que además es una fotografía de esto de lo que hablábamos hace unos minutos. Pero por el otro lado está la otra dimensión del asunto, que es la dimensión institucional y del conflicto, porque al final se generó una situación de conflicto mediático, público, entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y nuestra universidad, la UNAM. Y creo, Ciro, que ahí quien lleva la responsabilidad de haber provocado esta situación de mala manera es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y te digo por qué. Así es un recuento de hechos. Pues sí, ¿no? porque creo que es Datos lo que duros. importa, es decir, ver qué sucedió. En efecto, estos hechos tienen lugar, la chica los denuncia ante las autoridades de su escuela. Una vez que recaba pruebas y las presenta ante las autoridades de la escuela, la UNAM sí actúa. Ese es el dato que vale la pena subrayar. Se le brinda atención médica a la niña, se le acompaña a ella y a su madre a presentar la denuncia ante la PGR, que es la instancia que ahora debería de seguir la investigación y eventualmente, digamos, proceder contra el exmaestro. Y lo más importante, digo exmaestro porque la UNAM lo despide, lo cesa de manera definitiva a los 19 días de sucedido el evento. Es decir, la UNAM actúa institucionalmente con los recursos que tiene. Y lo despide por esa razón. Con toda claridad. El acta del despido establece puntualmente que se trata de un despido precisamente por actos y faltas contra el honor y de hostigamiento sexual. Lo dice textualmente el acta de despido, y la universidad de esta manera pues de alguna manera pues enfrenta institucionalmente pues un evento desafortunado y censurable que tiene lugar en sus instalaciones. La CNDH recibe una queja de parte de la niña y de su madre en esa etapa inicial del asunto, y aunque la UNAM le presenta el informe que en estos casos se debe presentar narrando todos estos hechos y todas estas acciones institucionales, y eso lo hace dentro del plazo legal correspondiente, 7 meses después, Ciro, casi 7 meses después, 6 meses y algo, la CNDH emite esta recomendación en la que sostiene que la UNAM fue cómplice por omisa, es decir, que en realidad había dejado esos hechos impunes. Y entre otras cosas, sostiene que una de las razones por las que lanza esta acusación es que el maestro no se le ha fincado ninguna responsabilidad de tipo penal. Y ahí pues vale la pena sí aclarar las cosas, porque pues la UNAM no es Ministerio Público. Es decir, lo más que podía hacer la universidad es lo que en su momento hizo, que fue presentar la denuncia ante la Procuraduría General de la República. Me parece, Ciro, que es de estos casos en los cuales desafortunadamente uno tiene que hacer una lectura más allá del caso, y que creo que en esa lectura es donde se explica el fuerte desencuentro mediático que tuvieron estas dos instituciones en los días pasados. En el contexto, digamos, de esta violencia contra las mujeres que hay en nuestro país y en general de violación a los derechos humanos que tú y otros colegas han documentado muy bien en este espacio y por supuesto con su trabajo académico, pues resulta preocupante que órganos como las Comisiones de Derechos Humanos nacional o estatales
en vez de estar, digamos, apuntalando la construcción de una cultura favorable al ejercicio de los derechos de las mujeres y en general de los derechos humanos, se presten a, digamos, estos actos de politización que acaban deslegitimando su propia misión institucional. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Ciro. Si hay algunas notas que deben, digamos, de caracterizar a la actuación de estas autoridades, debe de ser la objetividad, debe de ser la imparcialidad, debe de ser la certeza en sus actuaciones, porque tratan temas sumamente delicados, es decir, una comisión de derechos humanos, que es un órgano de garantía no jurisdiccional de estos bienes jurídicos fundamentales, debe de ser particularmente responsable en su actuación. Evidentemente, por su propia naturaleza institucional, cuando emite recomendaciones, genera molestias en las autoridades y en las instancias que son, digamos, objeto de las mismas, pero es fundamental por lo mismo que dichas recomendaciones se encuentren perfectamente sustentadas, justificadas y fundadas, porque de otra manera, como bien lo dices, su función institucional se distorsiona porque se presta una politización de la misma. Y no hay nada peor que el uso de las instituciones, sobre todo las instituciones de garantía, como instrumentos políticos por parte de sus titulares, porque en ese momento se pierde su misión institucional y creo que además, como bien señalas, se merma su credibilidad y su legitimidad de cara a las autoridades en su conjunto, pero sobre todo de cara a quienes más importa, que son los ciudadanos, las ciudadanas en el país. Pedro, pues muchas gracias por haber traído un tema tan importante como el de la violencia de las mujeres, que es inaceptable, que tenemos que seguir denunciando, explicando y por supuesto condenando en todos los espacios posibles, en este por supuesto en la universidad, y también por haber explicado este penoso incidente en el cual la universidad resultó atacada, afectada, pero sobre todo creo la propia Comisión de Derechos Humanos cuando su titular deslegitima su función. Muchas gracias, te esperamos en uno más de tus comentarios. Continúe con nosotros, ya vamos a nuestra sección En Contraste. Están en nuestro estudio los catedráticos universitarios de la Universidad Autónoma de Madrid, Santos Ruesga y Luis Enrique Alonso, para analizar el futuro de Europa. Continúe con nosotros.